Buenas noches, chicos. Vamos a explicar algunos contenidos de la cartilla que se ha enviado para presentar hasta el día 30 de agosto. Vamos a empezar a ver algunos aspectos de la microeconomía, como por ejemplo definiendo lo que es un mercado. Mercado es un lugar físico o virtual en donde se reúnen los compradores y los vendedores de bienes o de servicios. Estos compradores y vendedores acuerdan precio y cantidad. En economía, a los compradores se los conoce con el nombre de demandantes. Estos son las familias. A los vendedores en economía se los conoce con el nombre de oferentes. Por ejemplo, las empresas, los productores, las industrias. Vamos a analizar ahora uno de los elementos del mercado, la demanda. Para comenzar a estudiar la demanda, vamos a ver qué es la demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que las familias, los compradores, los demandantes, van a adquirir a un precio determinado. En el práctico número 2, en el punto número 1, la consigna dice: si la demanda de ropa de jean está en alza, o sea que aumenta la demanda de ropa de jean, ¿qué cabe esperar? ¿Que se abran nuevas fábricas de la ropa de jean o que se cierren las fábricas que existen? Piensen ustedes que los consumidores, los demandantes, las familias quieren comprar jean por moda o porque les gusta, por lo que sea. Cada vez más personas están dispuestas a comprar este producto. Por lo consiguiente, será necesario que haya más fábricas que confeccionen esta ropa o que se cierren. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que si hay mucha gente que quiere comprar jean, no creo que se cierren fábricas. Más bien, va a haber más fábricas de ropa de jean. Ese es el punto 1 del práctico número 2. Continuando con el estudio de la demanda, ya hemos dado el concepto. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la cantidad demandada. Factores que influyen en la cantidad demandada. El primer factor que influye en la cantidad demandada es el precio del bien. Número 1, precio del producto. Cuando aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad que se demanda. Cuando disminuye el precio del bien, aumenta la cantidad que se demanda de ese producto. Ese es el primer factor que influye en la cantidad demandada. El segundo factor que influye en la cantidad demandada es la renta. El ingreso que tienen las familias, el sueldo
ingreso, el sueldo de las familias, de los consumidores. El dinero que disponemos para poder comprar un producto. El tercer factor son los gustos que preferimos comprar nosotros, las preferencias, o si nos atenemos a lo que dice la moda. El cuarto factor que influye es el precio de los bienes relacionados. Y acá hay que analizar dos situaciones. Si los bienes que están relacionados con el producto que yo quiero comprar son bienes sustitutos o si son bienes complementarios. Recordemos que bienes sustitutos son los bienes dos o más bienes que satisfacen una misma necesidad, que los podemos reemplazar, por ejemplo, el azúcar con el edulcorante, el té con el café. Y los bienes complementarios son aquellos que hay que juntarlos, reunirlos para satisfacer una necesidad. La tinta, el tóner, el cartucho de la impresora con la impresora, por ejemplo, ¿sí? O el combustible con el vehículo. ¿Qué pasa si aumentan los bienes sustitutos? Aumenta el precio del café y dejaremos de consumir café y compraremos té. ¿Qué pasa si aumenta el precio del combustible? Dejaremos de usar la moto, el auto y utilizaremos la bicicleta o caminaremos. El otro factor que influye en la cantidad demandada son las expectativas con respecto al precio del producto o a los ingresos, a mis ingresos, a mi sueldo. Veamos nosotros que con esta crisis económica vamos a evitar o vamos a postergar gastos grandes. Por ejemplo, cambiar la moto, cambiar el auto, porque no sabemos qué puede pasar con nuestro ingreso. El sexto factor que influye en la cantidad que se demanda es el número de consumidores. Y esto lo vamos a explicar muy fácil. En épocas de turismo llega más gente a la ciudad, por lo tanto hay más consumidores, por lo tanto va a influir en la cantidad que se compra, en la cantidad que se adquiere. Este tema de los factores que determinan la cantidad demandada es una consigna que se pide en el trabajo práctico número 2, es la consigna número 1. Es la consigna número 2, ¿sí? Consigna número 2 del práctico número 2. Son los factores que influyen en la cantidad demandada. Seguimos estudiando la demanda y vamos a ver que el estudio de la demanda lo podemos realizar de dos maneras. A través de una tabla de demanda que la vamos a construir ahora. El precio del bien X y la cantidad demandada del bien X. Donde P de X significa precio del bien X. Cantidad demandada del bien X. Y X es el bien. Por ejemplo, el té. Si el precio es 1, vamos a comprar 10 cajitas de té. Si aumenta el precio a 2, ya no vamos a comprar 10 cajitas, vamos a comprar 8 cajas de té. Si el precio aumenta a 3, ya vamos a comprar 6 cajas de té. Si el precio aumenta a 4, aumenta más todavía, ya vamos a comprar menos té, vamos a comprar 4 cajas de té. Si el precio aumenta a 5, vamos a comprar 2 cajas de té únicamente. Este es algo hipotético. ¿Qué observamos en la tabla? Va aumentando el precio y la cantidad demandada va disminuyendo.
Eso es lo que ocurre en nuestra vida diaria. Otra forma de estudiar la demanda es a través de la curva de la demanda, el gráfico de la demanda. ¿Y qué es la curva de la demanda? Es una función. Es una función en donde vamos a trasladar la tabla de demanda que recién hicimos a los ejes cartesianos. En el eje de las Y va el precio del bien X. Y en el eje de las X va la cantidad demandada del T, en este caso, que es el bien X. Y vamos a graficar, el precio es 1, el precio es 2, el precio es 3, el precio es 4 y el precio es 5. Esto estamos trasladando acá. Ahora, esta cantidad demandada del bien X lo pasamos al eje de los X. 2, 4, 6, 8 y 10. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es 10. Unimos los puntitos ahí. Cuando el precio es 2, la cantidad demandada es 8. Cuando el precio es 3, la cantidad demandada es 6. Cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 4. Y cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 2. Si unimos los puntos, obtenemos la función de la demanda y le colocamos el nombre, demanda. Vemos que esta función, si la estudiamos matemáticamente, es una función decreciente que tiene pendiente negativa. Bien. También la podemos estudiar a través de la ley de la demanda. Vamos a colocar acá como punto 3, ley de la demanda. La ley de la demanda me dice, cuando aumenta el precio del bien X, disminuye la cantidad demandada del bien X. Cuando disminuye el precio del bien X, aumenta la cantidad demandada del bien X. Si ustedes observan acá, aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Existe una relación indirecta, inversa. Y esa ley la obtuvimos ¿de dónde? De la tabla y de la curva. En el práctico número 2, pregunta, ley de la demanda, en la consigna número 3. Simplemente tienen que escribir esto. Con respecto al punto 4 del práctico número 2, pregunta cuál es la relación entre la pendiente de la demanda y la ley. Y ustedes observen. La pendiente de la demanda es negativa. Es una función decreciente. Como consecuencia de que al aumentar el precio del producto, de un bien que se esté demandando, disminuye la cantidad demandada. Cuando disminuye el precio del bien que se demanda, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Esa es la relación que existe entre la pendiente negativa de la demanda y la ley de la demanda. Ahora vamos a pasar a estudiar el otro componente del mercado, la oferta. Comenzamos dando una definición, igual que la demanda. Es la cantidad de bienes y servicios que los vendedores, en este caso, nos ponemos en la posición de un vendedor. Las empresas, el agente económico empresa, el productor, el oferente, tiene la intención de vender a un precio acordado. Hay factores que influyen en la cantidad ofertada. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la cantidad ofertada? Cantidad ofertada.
El primer factor que influye en la cantidad ofertada es el precio del producto. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada del producto. Y vamos al ejemplo de un agricultor. Supongamos que sea un agricultor que cultive papa y que cultive café. Y los costos para cultivar y producir café y papa son los mismos. Y el precio de venta, este agricultor lo vende a $1 el kilo de papa y $1 el kilo de café. Observa que en el mercado del café el precio del café va aumentando. Ya no se lo vende a $1, se lo vende a $1.50. Entonces, ¿qué hace? Agricultor, vendedor, quiere obtener más ganancia. Decide cultivar, producir y vender café y no papa, porque le conviene por la ganancia. Y ahí se cumple lo que acabamos de decir. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, en este caso, de café. El otro factor que influye en la oferta es el precio, el costo de la materia prima, de los insumos que se utilizan para elaborar un producto. El otro factor que influye es la tecnología que se ocupa. Si es avanzada la tecnología, mayor será la producción del bien en menor cantidad de tiempo. El cuarto factor son los precios futuros que se esperan, los precios futuros esperados. Si nosotros suponemos que va a aumentar el precio, va a aumentar también la oferta del producto. El quinto factor es el número de oferentes, el número de vendedores. Si aumenta el número de oferentes, va a aumentar la oferta del bien. Y esta consigna también se pide en el práctico número 2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la oferta? En el punto 2 del práctico 2 se pide esto. ¿Cómo se estudia la oferta? El estudio de la oferta, al igual que en la demanda, vamos a estudiarlo a través de una tabla y a través de una curva y a través de su ley. Primero vamos a hacer la tabla de la oferta. Vamos a suponer que estamos ofreciendo, en este caso, café. Y vamos a poner el precio del bien X, o sea, del café, y la cantidad que se oferta de café. Cuando el precio es 1, se ofrecen 5 kilos de café. Cuando el precio es 2, se ofrecen 8 kilos de café. Cuando el precio es 3, se ofrecen 11 kilos de café. Cuando el precio es 4, se ofrecen 15 kilos de café. Cuando el precio es 5, se ofrecen 20 kilos de café. Recuerden que P de X es precio del bien X. Cantidad ofertada del bien X y X es el café en este caso, en el ejemplo este. Entonces acá tenemos cómo estudiamos la oferta a través de la tabla. La segunda forma de estudiar la oferta a través de la curva de la oferta. La curva de la oferta la definimos como trasladar la tabla a los ejes cartesianos. Realizamos los ejes cartesianos y ponemos el precio del bien X acá y la cantidad ofertada del bien X, que en este caso es el café. Y vamos trasladando la tabla. Bueno, cuando el precio es 1, la cantidad ofrecida es 5. Cuando el precio es 2, la cantidad ofrecida aproximadamente es 8. Cuando el precio es 3, la cantidad ofrecida es 11. Cuando el precio es 4, es 15.
Cuando el precio es 5 es 20. Unimos los puntos y tenemos la función de la oferta, que a diferencia de la demanda es una función creciente, dependiente positiva. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. También podemos estudiar la oferta a través de la ley de la oferta. Esta ley la sacamos de la tabla y de la curva. Y dice, aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida del bien X. Disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida del bien X. Aquí observamos una relación directa. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. En el práctico número 2 nos pide la ley de la oferta en el punto 3. Acá la tenemos enunciada. En el punto 5 del práctico número 2 nos pregunta cómo se puede representar la oferta. Ahí tenemos la tabla y ahí tenemos el gráfico. Bien. Con respecto al práctico número 3, que tiene que ver mucho con el equilibrio y los excesos de oferta o de demanda que existen en el mercado, vamos a ver, en el punto 1 dice, ¿qué ocurre con la cantidad producida de videos si es que hay un exceso de demanda? ¿Qué significa? Que muchas personas están comprando videos. ¿Qué pasará con la cantidad producida de videos? ¿Alcanzará para satisfacer toda la demanda de videos que existe? Me parece que no va a alcanzar la cantidad producida de videos para justamente existe un exceso de demanda. En el punto 2, la consigna sostiene, si en el mercado de trigo existe un exceso de oferta, también acá hablamos de un exceso de oferta en el mercado de trigo. Hay muchos vendedores que llevaron su trigo al mercado. ¿Qué va a pasar con el precio? ¿Qué van a hacer estos vendedores? ¿Quieren vender el trigo? ¿Se van a ver obligados a qué? ¿Qué pasará con el precio? ¿Sí? Si la cantidad ofrecida de un bien es de 100 unidades y la cantidad demandada es de 50 unidades, ¿qué ocurrirá con el precio de mercado de ese bien? Ese es el punto 4 del práctico número 3. Tenemos que se ofrece 100 unidades en el mercado, pero se demanda 50 unidades. O sea, se venden, se ofrece al público 100 unidades, pero se compran 50 nada más. Hay un exceso ahí de oferta. ¿Qué va a pasar con el precio? Los oferentes se van a ver obligados a qué. Es parecido al punto 2 esta parte. Y si el precio es 100, se ofrece 100 unidades, no, perdón, si se ofrecen 100 unidades y se demandan 120 unidades. Acá ya tenemos un exceso de ¿qué? Un exceso de demanda, ¿sí? Porque se ofrecen 100 unidades nada más, pero resulta que están demandando 120 unidades. O sea, hay un exceso de demanda. ¿Qué pasará con el precio acá? ¿Qué harán los vendedores? ¿Bajarán el precio? ¿Ellos quieren vender más o qué? ¿O tendrán que aumentar el precio para poder satisfacer a todos los demandantes? ¿Qué pasará cuando mucha gente quiere comprar? Bueno, para mí que el precio lo tienen que aumentar. Bueno, espero que les haya ayudado para resolver su práctico. Estamos en contacto, cualquier duda, chicos.